Seguimos en esta emisión especial de En Perspectiva, seguimos con repercusiones, con las lecturas, con las interpretaciones a nivel político y a nivel gremial. El expresidente Julio María Sanguinetti dijo anoche, a propósito del resultado parejo que se perfilaba en el referéndum, que hay que celebrar que haya dos mitades en el país. Consultado en la Casa del Partido Colorado mientras aguardaba que avanzara aún más el escrutinio primario, Sanguinetti dijo en Telemundo que la división en dos es histórica porque desde el primer momento de la evolución política uruguaya se dio la separación, por ejemplo, entre blancos y colorados. Sostuvo que en los años 60 y a principios de los 70, la aparición de una tercera fuerza con el Frente Amplio marcó un giro y llevó a la necesidad de un balotaje para darle más apoyatura al presidente de la República, porque, dijo, en definitiva, siguen existiendo dos familias ideológicas. Sí, hay dos mitades y eso no es malo, eso hay que celebrar. El problema es cuando no hay dos mitades, cuando la política se fragmenta, cuando los partidos desaparecen y cuando la gobernabilidad se cae. Estamos justamente con el doctor Sanguinetti, le damos los buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, por supuesto... Todas esas consideraciones que ustedes ahora están reiterando obedecen a que en los últimos días, en los últimos tiempos, se dice el país está partido en dos. Bueno, saquémoslo de partido. El país está separado en su demografía electoral en dos grandes espacios, y eso yo no creo que sea necesariamente malo, como expliqué recién, porque lo malo es cuando los países se fragmentan. Es decir, que es el caso de Chile, ¿no? El caso de Perú, ni hablar, y entonces la gobernabilidad se hace casi imposible, o se hace muy baja, ¿no? Esa es la lectura positiva que usted hace. No, porque supongo que llamó la atención a quienes lo escucharon ayer, porque bueno, hubo una etapa del país, esa a la que usted también aludió, cuando el Frente Amplio fue cobrando fuerza, en la que de hecho teníamos un sistema con tres partidos, ¿no? Bueno, al haber tres partidos es que se tuvo que cambiar el sistema de la doble vuelta, porque eso conducía necesariamente a una situación de baja gobernabilidad. Justamente la doble vuelta, al revés de lo que a veces se dice, la concebimos justamente para fortalecer la figura presidencial en una elección en la cual la figura del presidente pudiera ser minoritaria en la primera vuelta. Y yo pensaba, honestamente, en aquel tiempo, ya es historia, ¿no?, de que el Frente en algún momento podía ganar y que no sería bueno que ganara sin una presidencia clara y categórica como era la de la doble vuelta. Porque no podíamos olvidar lo que pasó con Allende, ¿no?, que no ganó con una mayoría y luego vivió todas las tormentas que vivió. En todo caso, creo que el experimento ha funcionado bien, la ingeniería electoral ha funcionado bien, y el sistema nuestro, felizmente, sigue robusto y comparativamente mucho más sólido que la mayoría de nuestra infortunada América Latina, que está políticamente tan complicada y tan debilitada. Sí, lo que resaltaba es que a lo sumo hemos tenido, digamos, tres grandes espacios políticos. Últimamente se ha ido consolidando de vuelta un par de familias ideológicas. Es un nuevo bipartidismo. Ahí está, pero marca el contraste con lo que son otros países de América Latina, bueno, y también eventualmente en el mundo, donde la fragmentación es mucho mayor y los inconvenientes han estado a la vista, ¿no? Bueno, esa es la importancia que tuvimos en la construcción de la coalición. Bien. Vayamos a preguntas que teníamos para hacerle sobre lo que ayer dejó la votación. Romina. Sí, presidente Sanguinetti, a ver, quería preguntarle primero, ¿cómo hay que leer entonces estas dos mitades en el país a la luz de los resultados del lado del gobierno, ¿no? O del lado del oficialismo, digamos, más en líneas generales. Bueno, hay muchas lecturas a hacer. Primero sobre la campaña.
A mí la campaña me disgustó mucho, porque fue una campaña con muchas falsedades, había que hacer más aclaraciones que explicaciones sobre lo que era la ley. En los últimos tiempos era una constante agresión a la policía, con cosas falsas, ¿no? Porque no había más denuncias que antes de presuntos abusos policiales, ¿no? Era al revés, y se insistía como que la policía estaba poco menos que arrasando a la gente. Todas estas cosas es la parte negativa que se vivió. Fue una campaña de demasiadas falsedades, ¿no? Que empezó con la de Sutel, de que todo esto era un plan siniestro contra Antel y para desmantelar las empresas del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista fue una campaña muy negativa. En cuanto al resultado, bueno, el gobierno tiene el resultado principal, que es ratificar la ley. ¿Usted qué pronóstico tenía o qué olfato tenía? ¿Esperaba un resultado más cómodo para el gobierno? No mucho más cómodo. Me hubiera gustado un puntito más, sí. pero yo insistía siempre. Para usted esto estaba peleado, este desafío venía comprometido. Porque la embestida del final fue muy fuerte y logró cambiar el eje. O sea, acá se discutía del combustible, se discutía de los precios, se discutía el rol de la prensa siniestra que ninguneaba a Pereira, que vivía en cadena, ¿no? Una conferencia de prensa del presidente parece que es un atentado. Y nuestro amigo Pereira ha tenido 10 cadenas, porque cada vez que habla todos los canales entraban en cadena, e igual se quejaba. Uno veía que el debate se había desplazado claramente a los temas de los precios, a la inflación, al combustible, que es un fenómeno mundial que nos va a acompañar por algún tiempo, porque nuestra famosa globalización está en otra mutación, ¿no? Indudablemente, o sea que se ha entrado en otra etapa, no que la globalización vaya a desaparecer, pero sí que estamos en una etapa muy distinta que se abre ahora con todo este reacomodamiento que ha significado esta inesperada guerra. Y el gobierno ha tenido que enfrentar situaciones todas ellas inesperadas, porque pensar que una pandemia y una guerra europea no eran cosas que estuvieran en la agenda de nadie. Las consecuencias han sido muy tremendas, porque la salud se salió bien, las repercusiones económicas y sociales se enfrentaron razonablemente bien, pero naturalmente siempre dejan rezagos, siempre dejan enojos, siempre dejan heridas. Y luego aparece este otro fenómeno y las subas del petróleo. Entonces, bueno, son desgastes inevitables para cualquier gobierno, que los están padeciendo todos los gobiernos, en algunos países que están casi paralizados, como España, por las protestas contra el combustible. De modo que, pese a todos los desgastes inevitables de esos 2 años tan tremendo, creo que para el gobierno no deja de ser importante la ratificación. Usted dijo anoche que esto fue una tercera vuelta, dándole continuidad al ciclo electoral del año 2019, primera vuelta, segunda, y para usted esto fue una tercera que el gobierno superó. Y es así, yo creo que fue una tercera vuelta porque se planteó como eso, el tema era contra el gobierno, claramente, sobre todo en la última etapa. Al principio había algunos temas de la ley, pero luego el tema era contra el gobierno directamente, y todos los discursos de Pereira era eso, el de ayer también. Ahora, más allá de la satisfacción que usted expresa por el hecho de que, bueno, el gobierno haya tenido este respaldo, pese a todo lo que acaba de enumerar. De todos modos, bueno, también es cierto que la oposición queda bien posicionada, incluso levanta, se puede hasta sacar la conclusión de que levanta algún punto en comparación con aquel ciclo del 2019. Entonces, ¿qué tiene que pasar en el vínculo oficialismo-oposición, gobierno-oposición de ahora en adelante? ¿Nada, ninguna diferencia? No veo por qué, porque se habla todo el tiempo de la necesidad de un nuevo diálogo, porque salimos igual que en la segunda vuelta, porque más o menos es la segunda vuelta, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? No, porque el Frente gobernó
como gobernó. Es surrealista. Yo lo oí ayer a Pereira, parecía que no hubieran gobernado los 15 años últimos. Hasta anteayer estaban en el gobierno. Y hablaba del nuevo país, del país con justicia. Y digo, bueno, ¿por qué? Digo, bueno, pero ¿por qué no se hizo ya ese país de justicia y prosperidad en los 15 años que terminaron hace muy poquito, ¿no? ¿Y por qué ahora tiene que cambiar? El resultado es ese. Diálogo siempre hubo y va a seguir habiendo, naturalmente. Presidente, Nunca pero vio que, diálogo. por ejemplo, el senador... El diálogo, y esto es importante, hay que entrar con espíritu de negociación. Fíjense lo que pasó con la seguridad social, ¿no? Se hizo un gran trabajo técnico, se hizo estudios incuestionables desde el punto de vista objetivo, y después el Frente y sus asociados no votaron ni el diagnóstico, no las soluciones propuestas, ni el diagnóstico votaron. Entonces, esos son niveles de intransigencia importantes. O sea, el diálogo tiene sentido si hay espíritu de negociación, si hay espíritu de cambiar cosas, como pasó con la luz. En la luz se cambió muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas. Por ejemplo, la propuesta inicial en el tema combustibles era la libre importación. Y luego, en el correr de la ley, en su tramitación, se cambió por propuesta del Frente Amplio y también en parte del Partido Colorado. Y por eso el Frente votó el artículo del combustible que está vigente, ¿no? Usted citaba recién a Pereira, ¿no? Por esa instancia que hizo y esa convocatoria al diálogo, pero vio, por ejemplo, que Guido Manini Ríos, el senador de Cabildo Abierto, con sus diferencias, pero él entendía que esas dos mitades que mostró la votación en el referéndum dice, a buscar soluciones en clave de país y no de partido, y habló de la necesidad que entiende que hay de buscar un clave en consenso nacional, de política de Estado, ¿no? Él era partidario de eso. ¿Cómo vio eso? Eso siempre es el objetivo, ¿no? Deseable para cualquier gobierno. Pero vuelvo a decir, la seguridad social, que es un tema clave, yo no veo al Frente votando nada, porque la intransigencia que han mostrado allí es absoluta. Ni el diagnóstico aceptaron. Es decir, lo que Astori se pasó 2 o 3 años diciendo, que había de financiación del sistema, que era imprescindible modificarlo, que era imprescindible rebalancearlo. No lo digo yo, lo decía Astori a lo largo de 2 o 3 años, ¿no? Bueno, estamos en eso, se hace una gran comisión, justamente, se quería diálogo, súper diálogo, más que diálogo, porque era un diálogo con los partidos, con los grupos sociales, con informes técnicos, y vuelvo a decir, ni el diagnóstico se aprobó. Ahora, Manini conoce esos antecedentes y sin embargo hace este planteo. ¿Cómo interpreta que Manini salga a pedir? Claramente tenemos que buscar que las soluciones se puedan lograr en clave de consenso nacional. Bueno, eso es lo que siempre hemos procurado y vamos a seguir procurando. Eso no es ninguna novedad, vuelvo a decir. No, porque hasta puede estar de por medio la inquietud por la próxima elección, la del 2024, ¿no? Esas son cosas muy aceleradas que creo que no tanto, ¿no? A ver, un ejemplo concreto, la reforma de la seguridad social. Tiene... todo indica que pasar por algunos cambios, entre comillas, antipáticos, es así, poco populares. Es así. Por ejemplo, el aumento de la edad de retiro. No es lo mismo que esa norma salga con mayoría del oficialismo a que tenga también el apoyo de la oposición. No es lo mismo pensando en clave electoral 2024. ¿Quién paga el costo, entre comillas, de una medida así, no? Pero eso no es que va a ocurrir, eso ya ha ocurrido. Hace un año que estamos hablando de eso, ¿no? Hace un año que estamos hablando de eso. Es decir, no es que hay que salir a buscar un diálogo, no, el diálogo está instalado y recontra instalado. Pero a ver, recién en la mesa de análisis político, justo Fernanda Boidi decía, bueno, ¿qué incentivos también tiene el Frente Amplio para apoyar algo así, ¿no? Teniendo en cuenta que es eso, implica pagar un costo político, ¿no? Usted como hombre con larga trayectoria política, ¿qué le ve desde ese punto de vista? Bueno, si el Frente Amplio tiene expectativas de ganar el gobierno, tendría que ser más proclive a buscar una solución.
se me ocurre. Eso sería lo lógico, lo racional. Si predominara ese sentimiento, de decir, bueno, nos va a tocar gobernar, estamos casi seguros que esto, más vale que esto esté resuelto, ¿no? Muy bien. Si predomina, por el contrario, el sentimiento electoralista, de decir, las diferencias no son muy grandes, esto puede hacer diferencia, y votar todo en contra, que es lo que uno siente que ha pasado hasta ahora en un diálogo instalado, porque se habla de que va a haber, ¿no? ¿Cómo que va a haber? O sea, no estamos ciegos, es un año que se está discutiendo esto, con todos presentes, los partidos, las fuerzas sociales, todo, y una nube de técnicos, ¿no? Desgraciadamente ni el diagnóstico se aprobó. Ahora, que hay que seguir buscando, por supuesto, siempre hay que intentarlo, esa es la esencia del diálogo democrático. Pero para eso hay que tener un espíritu de conciliación, estar dispuesto justamente a transar, no a imponer, ¿no? Entonces, la situación, ojalá haya ese espíritu. El Frente Amplio además ahora había un cambio cualitativo, ¿no? Porque antes decíamos que el PCNT era el brazo sindical del Frente, ahora estamos al revés, claramente. Es decir, el Frente Amplio es el brazo político del verdadero poder que naturalmente es hoy el PCNT y la estructura sindical. Lo veíamos ayer, por Pereira, obviamente, que cambió de despacho de una presidencia a la otra, la propia comisión del sí, el dirigente de FENAPIS, etcétera, ¿no? Es decir, hoy las figuras son esas, ¿no? O sea, ahí está el verdadero poder político de la fuerza política, está allí, no son Orsi y Cose, que no los veíamos como titulares del resultado que los partidarios del sí de algún modo celebraban, ¿no? Un par de preguntas más, doctor Sanguinetti. Por ejemplo, la LUC, la Ley de Urgente Consideración, el instrumento tal cual fue utilizado por el gobierno, por la presidencia de la calle Pou. Ahora que pasó todo este debate, ahora que quedaron los 135 artículos después de una campaña que al final, decía usted, no estaba nada clara. ¿Qué conclusiones saca? ¿Comparte el Partido Colorado un uso de ese estilo del instrumento o ley de urgente consideración? Por supuesto, sí. Todo lo que ha ocurrido en aplicación de la ley ha sido favorable. Por eso que se distorsionó totalmente el debate, no se hablaba de la ley. No, pero me refiero a una ley que tuviera, ¿no?, más de 400 artículos, tantos temas adentro, una ley de urgente consideración ómnibus. La ley en general sí, lo que estaba en debate era esto. Lo que estaba en debate eran estos artículos que aludían en realidad a los dos grandes temas de la última elección. Porque la LUC lo que trató de ser es una respuesta justamente a los grandes temas de la elección, que eran la seguridad y la educación, y el funcionamiento fue adecuado y a nuestro juicio muy positivo para el país. Se lo pregunto porque no hay antecedentes de una ley de urgente consideración tan grande, tan amplia en temas y en cantidad de artículos. Bueno, la primera ley de urgente consideración era bastante amplia. La primera, ¿no? La primera que hubo, que fue cuando se estrenó la Constitución, digamos, la primera del gobierno de Gestío fue bastante amplia. Y ahí se discutió justamente eso, si una ley podía tener muchos tópicos diferentes. Y predominó el criterio de que sí, de que primero porque no lo restringía la Constitución, ¿no? Y en segundo lugar porque se consideraba que había una unidad de propósito en la orientación del gobierno y que eso era lo que le daba coherencia a las leyes. Quiere decir que eso fue así. También la ley de empresas era bastante grande. Lo que pasa es que se discutieron solo 5 artículos, nada más, lo de Antel. Entonces fue el plebiscito, el referéndum de Antel. Pero la primera ley de urgencia fue bastante copiosa también. ¿Usted no ve allí que el gobierno haya corrido un riesgo al jugar de esa materia, de esa manera? No, yo creo que no. No, ningún riesgo. Y la otra objeción, la de que no es sano para la democracia que se gobierne de esa forma. Bueno, eso es un decir
es un decir, una opinión. ¿Por qué no es sano para la democracia? Usar los instrumentos que tiene la democracia no es sano. Me parece que no le veo ningún fundamento, porque si no se hubiera discutido, de acuerdo, pero es una ley que se empezó a discutir con un borrador antes de asumir el gobierno. Se discutía todo y se cambiaron muchísimas cosas. Yo mismo recuerdo haber recibido a una de las gremiales de educación y cambiamos uno de los artículos, yo propuse cambiarlo. Es decir, hubo un gran diálogo constante, importante. Ahora, a mí lo que más me ha disgustado de todo esto son las falsedades, ¿no? El presidente estuvo muy bien ayer en recordar a la policía, porque la policía ha sufrido un real acoso. Y la otra entidad muy importante que también ha recibido es el periodismo, porque Pereira, yo nunca había visto un dirigente de primerísimo nivel cuestionar de ese modo la prensa como lo hizo Pereira, ¿no? De un modo muy duro y reiterado, ¿no? Cuando no tengo hoy números, lo subo ahora unos 20 días, cuando Pereira creo que es el que ocupó más el espacio en la tele de todos los actores en este debate, ¿no? Sanguinetti, le consulto por otro aspecto. Hasta ahora un análisis que se hace es que este referéndum contra estos 135 artículos de la LUC unió de alguna manera a la coalición de gobierno, ¿no? La fortaleció por el hecho de que claramente hasta este momento tenían que permanecer muy unidos. ¿Se viene un momento diferente en ese sentido con lo que viene en los próximos meses? ¿El Partido Colorado, por ejemplo, va a marcar algunas diferencias o matices que pueda llegar a tener con el gobierno? Bueno, si hay matices los haremos, pero siempre con espíritu constructivo, con espíritu de coalición, como hemos hecho en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando la última discusión presupuestal, nosotros propusimos el programa de primera infancia con un gran énfasis y lo logramos incluir, ¿no? Es decir, esos matices los hemos tenido y lo vamos a seguir teniendo, pero no con un sentido, digamos, de perfilismo o de caer en esa búsqueda de diferenciaciones. A mí me parece que lo más importante hoy es la consolidación de la coalición como mecanismo de gobierno. ¿Qué dice a propósito de las críticas que incluso se hacen desde el Frente Amplio, pero no solo del Frente Amplio, sobre que al gobierno le falta una visión estratégica, que están faltando reformas estructurales que impulsen un crecimiento potencial mayor que el 2% que viene mostrando nuestro país? Se señala, bueno, eso no es suficiente. Y bueno, ¿y cuáles fueron las reformas estructurales de los 15 años del Frente? Habría que preguntar eso. ¿Cuál es lo estructural que cambió? La verdad, no lo advierto. Reformas estructurales reales que cambien la estructura del país. Quizás la más importante fue la forestación, por ejemplo, que esa cambió la matriz productiva. Pero ¿qué otra reforma estructural hubo? Yo no vi los 15 años del Frente. Pero ubicados ahora, usted justamente, ¿cómo ve a este gobierno en ese sentido? ¿Falta alguna reforma de ese calado, ya que mencionaba la de la forestación, no? No, bueno, es evidente que falta la de la seguridad social, que es fundamental para reequilibrar las finanzas al mediano plazo, y luego seguir desarrollando el sector exportador, no solo agrícola, sino el sector logístico, que es muy importante, el sector informático, que está creciendo cada vez más, desarrollar las nuevas tecnologías. El desafío de este país, como de todos en estos años, está por ese lado, está por el lado de las tecnologías de información y por las tecnologías en general, por la innovación, digamos, ¿no? Los cambios vienen por allí, en un mundo que, vuelvo a decir, va a sufrir muchos años una enorme reconversión. La palabra seguridad nacional parecía una palabra asociada a las dictaduras, y hoy seguridad nacional se vuelve a conjugar de nuevo, no ya como un tema militar exclusivamente, sino también como un tema económico. Es el caso de Europa, ¿no? Fíjense el caso dramático de Alemania, ¿no?
que comparte con el resto de Europa su debilidad militar y además su dependencia energética de Rusia, ¿no? Bueno, entonces... En ese sentido, ¿está viendo al gobierno con capacidad de reacción ante un escenario como ese? Y bueno, tenemos que reaccionar, y yo creo que se hará bien, y en todo caso creo que estamos mejor posicionados que nuestros vecinos, digo, porque ha habido un manejo, yo diría, responsable de las finanzas, pero lo que está claro es que de las consecuencias de la guerra no se salva nadie, y eso está allí, ¿no? Eso está allí. Ahora, el Frente propone, ¿cuál es la reforma estructural que propone? Tuvieron 15 años en el gobierno, hasta anteayer, ¿no? Entonces... Por ejemplo, el contador Pablo Ferreri, que es uno de los voceros que ha planteado esto, admite que el Frente Amplio también tiene un déficit en esa materia, bueno, pero hace el llamado general, digamos, al sistema político y en particular a esta administración. Está fantástico. Después de 15 años se reconoce que no hubo cambios estructurales, y yo diría que lo que hubo fue unos retrocesos, como la educación, que es otra cosa que sí tiene que tener un cambio, ¿no? Porque desde nuestra reforma del año 95 lo único que se ha hecho es ir para atrás con los resultados peores, y ahí es donde está el gran tema, porque vamos a tener grupos sociales muy grandes marginalizados, inempleables, diría, si no logramos mejorar sustantivamente. Creo que sí, vamos a empezar, pero sabemos muy bien que los cambios educativos son lentos, pero es muy importante lo que hagamos en ese sentido. Vuelvo a decir, los países hoy van a depender de su capacidad de innovación. Yo ya voy a 2024, pero no sé si... No, estoy mirando a Emiliano a ver si tiene preguntas antes, pero... No, presidente, a ver, pensando, para usted ayer no era una elección más, ¿no? Así lo dijo, que se sentía como Messi. Bueno, dije como Suárez. Como Suárez. Como Suárez, en calidad de protagonista, sí, porque ya ahora vendrá una interna, la cual acompañaré, vendrá una elección nacional en la cual acompañaré, y otras en las cuales seguiré acompañando naturalmente, y continuaré, como hasta ahora, en el debate de ideas, de lo que he participado últimamente con mis libros. Ahora voy a retomar ese que sigue siendo mi rol fundamental. Ahora como protagonista, como me tocó estar en este periodo, bueno, eso creo que es como Suárez, que en el centenario dice que no va a jugar más. Sí, hoy especulaban a ver si usted se iba a llevar una urna, él se llevó un pedazo de red, a ver qué iba a hacer usted, ¿no? Pero le consulto, a ver, pensando en eso y a la luz de los resultados, ¿cómo ve a la coalición? Usted decía, bueno, es el mecanismo que quedó consolidado, ¿no? Imagino que usted estaba pensando en un 2024 donde este instrumento se vuelva a reeditar. Quedó una mitad, de vuelta, volvemos al resultado, dos mitades, ¿no? Dos mitades justas, y hoy lo analizábamos temprano, se lo planteábamos al senador Gustavo Penades, con una figura también en la que en 2019 estaba Luis Lacalle Pou, que demostró tener cierto liderazgo, que comunica muy bien, que tiene aprobación más alta, por lo visto, que después en el respaldo de las urnas, ¿no? La figura del presidente está mejor evaluada. ¿Qué ve en ese sentido para la coalición de cara a 2024? Bueno, mire, para empezar, que el presidente de la calle no va a estar como candidato, que no es poca cosa, ¿no? No es poca cosa. También creo que esta elección nos deja que no bastaba solo con la buena imagen del presidente, que eran necesarios otros elementos, ¿no? Y sobre todo honestamente digo que lo que no se pudo contrarrestar son las mentiras, las falsedades, ¿no? El culebrón que se armó en un partido, Progreso Cerro, que no era un partido sencillo, ¿no? Porque la policía fue a buscar lo que hace siempre, ¿no? O piedras o fuegos artificiales, y parecía que era un asunto político, que buscaban material electoral. ¿Pero qué material electoral? Se encontraban papeletas del sí. No era un delito tener papeletas del sí. ¿Qué podía? ¿A quién se le ocurre eso? Sin embargo,
vivimos un culebrón 2 días seguidos, ¿no? Es decir... Sí, pero me da la impresión de que la pregunta de Romina Sí, yo iba más a 2024, a ver. en los desafíos para el 2024 para la coalición, ¿no? Usted decía, no está la calle Pou, no está una figura como la de la calle Pou, tampoco está usted, por lo que está diciendo, con el rol y el peso que tuvo en 2019, entonces... Bueno, vuelvo a la coalición. La coalición está instalada. Ustedes recuerdan que cuando empecé a hablar de familias ideológicas hace muchos años, recibí muchos cuestionamientos, ¿no? Ustedes lo recordarán. Sobre todo Emiliano eso lo tiene que recordar porque ya fueron muchos años de eso, ¿no? Exactamente. Y hoy son las familias ideológicas, ¿no? ¿Verdad? Es decir, que la doble vuelta llevó a eso y eso va a seguir. No creo que haya cambios sustanciales porque desde ningún lado hay margen, ni el de izquierda ni el de centro, digamos, ¿no? Es muy difícil una aventura afuera, ¿no? Al revés, el proceso es hacia adentro, ¿no? Lo cual en el sector de la izquierda fue muy importante desde que se incorporó el MPP, cosa muy discutida, digamos, el movimiento de Tupamaro y aledaño, ¿no? Bueno, y en el caso nuestro, creo que también, ¿no? Creo que nadie hoy puede estar pensando en una aventura por fuera de una coalición dentro de nuestra familia ideológica del centro. Pero ¿y las figuras dónde están? ¿Quién es la locomotora de esa coalición para la próxima etapa? Bueno, eso ya lo veremos cómo se van perfilando. El Uruguay siempre tiene la candidatitis, no es una enfermedad endémica que tiene, ¿no? Primero pregunta por el candidato. Vamos a ver, esperemos que sean los necesarios y útiles. Ve a alguien, no nos va a decir. No, nombres no se pueden dar. No, porque hay uno que está claro, ¿no? Guido, Manini y Ríos. Bueno, claro. El candidato presidencial que va a llevar Cabildo Abierto dentro de la coalición. Sí. Las preguntas están más bien orientadas al Partido Nacional y al propio Partido Colorado, ¿no? Sí, natural. Nosotros hemos sufrido muchas cosas, es un hecho, ¿no? Sufrimos un accidente mayor, ¿no? Que la primera figura del partido, el candidato, bueno, se alejara. Bueno, no dejó de ser un accidente político muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. De modo que el partido tiene que lograr un reacomodo. Y la verdad que esta campaña, en ese aspecto, me deja un saldo muy gratificante, porque un partido que está en esa situación, sin embargo, recorrí el país, hubo respuesta, hubo activismo, ayer había... acá en Montevideo 200 delegados, en fin, es decir, hubo una respuesta muy positiva del partido que deja un pequeño saldo muy particular favorable desde ese ángulo, ¿no? Doctor Julio María Sanguinetti, le agradecemos también su participación esta mañana en Perspectiva. Encantado. Hasta la próxima. Que pase bien.